Mi nuera se burló de mi hijo cuando entró en la sala del tribunal. Pero cuando el juez me vio entrar detrás de él, se detuvo y murmuró con incredulidad: ¿por qué estás aquí? Toda la sala quedó en silencio mientras mi nuera y su arrogante familia se miraban entre sí con pánico. Me alegro de que estés aquí. Si estás viendo este video, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El ruido en la sala del tribunal se apagó instantáneamente cuando entró el juez Steven Morales. Se sentó en el asiento principal, sus ojos penetrantes escaneando la habitación. Cuando miró a Mako, mi hijo, vi un destello de compasión en su mirada, pero luego se congeló y fijó sus ojos en mí. Sentí la sorpresa en esa mirada, como si estuviera viendo un fantasma del pasado. Caminé lentamente hacia la mesa de defensa. Coloqué mi viejo maletín de cuero sobre la superficie de madera. El fuerte golpe resonó como una declaración de guerra. Saqué la silla y me senté junto a Mako, sintiendo la mano temblorosa de mi hijo bajo la mía. La habitación quedó sumida en el silencio. El único sonido era el rasguño del bolígrafo del empleado sobre el papel. El juez Morales se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos y su habitual solemnidad había desaparecido. Sus labios se movieron y dijo casi en un susurro: ¿por qué viniste aquí? Esa pregunta fue como una ráfaga de viento frío que recorrió la habitación. Jessica frunció el ceño y me miró con sospecha. Sus padres susurraban entre sí, con los ojos llenos de desconfianza. Mako levantó la cabeza, su mirada confusa, pero con una frágil chispa de esperanza. Al verlo así, me dolió el corazón. Él no lo sabía. Nadie en esa habitación sabía que yo no era solo una madre. Yo había sido otra persona, alguien a quien todos en Chicago conocían y llamaban por su nombre. Menos de una hora antes, el cielo de Chicago estaba gris y pesado. Me quedé junto al auto, ayudando cuidadosamente a Mako en cada paso. Sus pasos eran temblorosos, no solo por la muleta de madera que soportaba su peso, sino también por las frías estrellas de la multitud que caían sobre nosotros. Las campanas de la iglesia de la cercana plaza del centro repicaron con tristeza, golpeándome el pecho, anunciando un día sombrío. Apreté entre mis manos el viejo maletín de cuero, sus bordes desgastados me recordaban los años pasados. No solo contenía papeles. Allí se alzaba el honor del futuro y la débil esperanza de mi familia. Frente a la imponente escalinata del Palacio de Justicia, se había reunido una pequeña multitud, algunos vecinos curiosos, algunos reporteros con cámaras preparadas. Murmuraban un zumbido como un enjambre inquieto. «Es el divorcio de Villa Cine», susurró alguien. «Dicen que es realmente desagradable. Pobre hijo». Lo escuché con el corazón encogido, pero mantuve mi rostro frío, sin mostrar ninguna debilidad. Entonces un coche de lujo se detuvo bruscamente detrás de nosotros. La puerta se abrió y salió Jessica. Llevaba un vestido rojo de Gucci, el color del desafío, como si le gritara al mundo que ella era la ganadora. Unas gafas de sol oscuras cubrían la mitad de su rostro, pero no podían ocultar la sonrisa arrogante en sus labios. Sus padres y su hermano la seguían con la cabeza en alto, caminando como si ya tuvieran la victoria en sus manos. Verlos me revolvió el estómago. No sabían lo que Mako y yo habíamos pasado. Las noches de insomnio, los días de lucha por mantener este hogar. Le hice un gesto a Mako para que caminara adelante y lo seguí en silencio. Mi hijo, que una vez fue un hombre fuerte, ahora se apoyaba en muletas, con la espalda encorvada como si soportara el peso del mundo. Cada paso que daba era como un cuchillo en mi corazón. Quería gritar para protegerlo de esas miradas de desprecio, pero solo pude agarrar con más fuerza el maletín y caminar con una calma forzada. Dentro de la sala del tribunal, el aire era denso y el olor a madera vieja se mezclaba con la tensión.
Jessica ya estaba sentada en el banco de los acusados con las piernas cruzadas sobre sus brillantes tacones rojos, golpeando el suelo con cada tap-tap como una burla. Cuando Mako entró con dificultad, ella sonrió con desprecio y se inclinó hacia el oído de su madre, lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. «Mira, no es más que un anciano lisiado». Sentí que me hervía la sangre, pero me mordí el labio para evitar que la rabia explotara. Mako bajó la cabeza y sintió que su pecho subía y bajaba. Se sentó en silencio en la silla de madera para el demandante, sus manos agarrando sus muletas como si fueran su último apoyo. Ver a mi hijo así me destrozó el corazón. Él era el niño por el que había sacrificado toda mi vida, el que había prometido construirnos un hogar del que nadie jamás podría echarnos. Y ahora estaba aquí humillado por la misma mujer que decía amarlo. La abogada de Jessica, Jennifer Rivers, se levantó y colocó una gruesa pila de papeles sobre la mesa. Su voz arrogante resonó por toda la habitación. Demostraremos que el esposo de mi cliente, Mako Velesina, ya no es capaz de cumplir con sus deberes como esposo y padre. Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. Quería levantarme y gritar que mentían, que Mako seguía siendo un padre, un hombre digno, aunque sus piernas ya no estuvieran sanas. Pero permanecí en silencio, esperando mi momento. El aire denso de la sala del tribunal me hizo retroceder a tiempos pasados. Hace años, cuando el sol dorado aún bañaba las calles de piedra, mi pequeña familia conoció días de paz. Nuestra pequeña casa, aunque humilde, siempre estaba llena de risas. Recuerdo aquellas tardes de fin de semana cuando Mako tenía 7 años, corriendo por el patio con una pelota vieja en sus manos, cantando a todo pulmón las canciones pop que le enseñaba. Mi marido David todavía era un hombre de familia. Estaba sentado en el porche, fumando y mirando a su hijo jugar con una sonrisa serena. Pero esa pieza, descubrí más tarde, no era más que un sueño fugaz. Una noche, cuando el aroma del asado que había preparado aún persistía en la cocina, David dejó el cuchillo y el tenedor con la mirada gélida. «Linda», dijo con voz monótona, como si leyera un anuncio. «Me voy. Tengo otra vida». Me quedé allí con la cuchara en la mano, aturdido como si me hubieran dado una bofetada. Él no me miró, simplemente se levantó, tomó la maleta que ya tenía preparada y salió por la puerta. Afuera le esperaba un coche reluciente. Dentro, bajo la luz de la calle, apenas pude distinguir a una mujer, una viuda adinerada, que luego supe que me había robado al hombre de mi vida. Michael, que en ese momento tenía 10 años, se quedó congelado en la puerta, con los ojos bien abiertos, viendo desaparecer la figura de su padre. El sonido del motor apagándose dejó un silencio que me rompió el alma. Esa noche, después de limpiar la mesa, como si nada hubiera pasado, entré en la habitación de Mako. El niño estaba acurrucado bajo las sábanas, sus hombros temblaban con sollozos ahogados. Me senté a su lado. Lo atraje hacia mis brazos, pero no lloré. No pude llorar. Me dije a mí misma que tenía que ser una roca para que mi hijo tuviera algo a lo que aferrarse. «Mamá, ¿por qué se fue papá?», preguntó con voz quebrada. Simplemente lo abracé más fuerte y le susurré. «No lo sé, hijo, pero te prometo que tú y yo siempre estaremos juntos». Cumplí esa promesa con todo mi corazón. Aunque todas las noches cuando él dormía, yo estaba sola en la cocina mirando los platos limpios con un dolor que me atravesaba. Los años siguientes fueron un ciclo implacable. Por las mañanas, me levantaba temprano, preparaba el desayuno para Mako y lo llevaba a la escuela en mi vieja bicicleta. Durante el día, trabajaba como oficinista, con la mirada fija en el teclado, comprobando los números y tratando de evitar que mi jefe notara las ojeras de mis noches de insomnio. Por la noche, mientras Mako hacía sus tareas, yo me sentaba a la mesa del comedor, encorvada sobre los libros de contabilidad de algunas tiendas del barrio. Hubo noches de fuertes lluvias en las que Mako y yo compartimos un paraguas roto,
caminando por calles inundadas para llegar a casa. Con la ropa empapada y el frío helándome los huesos, aún así apreté la mano de mi hijo y le sonreí. Somos más fuertes que esta lluvia, ¿no? Michael asentía y su sonrisa era la única luz en aquellos días oscuros. Nunca le conté a Mako sobre las noches que no dormí pensando en la matrícula, el alquiler o la medicina. Una vez, cuando tenía fiebre, tuve que buscarlo en mitad de la noche con solo unas pocas monedas en el bolsillo. En el mostrador, conté el dinero uno por uno, con el corazón hundiéndose al pensar que tendría que elegir entre la medicina de mi hijo o la comida del día siguiente. Pero no me rendí. Cada vez que miraba a Mako, me decía a mí misma que no podía caer porque él era la razón de mi existencia. El día que Mako recibió su carta de aceptación para ingeniería eléctrica, me quedé quieta en la cocina, con el papel en la mano, llorando incontrolablemente. Fue la primera vez en años que lloré de felicidad. Pero la alegría pronto se convirtió en preocupación. La universidad no era algo que pudiera permitirme fácilmente. En silencio, tomé mi anillo de bodas, el último recuerdo de un matrimonio roto, del viejo cofre de madera. Era lo único de valor que quedaba en la casa. Lo llevé a la casa de empeños, y ver al dueño pesar el anillo me apretó el alma. «Mamá, no tienes que hacer eso», dijo Mako cuando descubrió que sus ojos leían. «Conseguiré un trabajo», lo interrumpí, poniéndole la mano en el hombro. «Solo necesitas estudiar mucho. Quiero que hagas lo que yo nunca pude». Mako me abrazó y por primera vez sentí que ya no era un niño que necesitaba mi protección. Michael no me decepcionó. Tras años de esfuerzo y estudio, construyó una casa de 2 pisos en las afueras de Chicago. El día que me entregó las llaves, me paré frente a esas nuevas paredes y lloré. «Mamá, te lo prometí», dijo Mako, sonriendo con voz entrecortada. «Esta es nuestra casa. Nadie puede echarnos ahora». Lo abracé, sintiendo en su cuerpo el sudor, las lágrimas y el amor que había puesto en cada ladrillo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho lo correcto al no rendirme. Cuando Mako se casó con Jessica, pensé que mi familia finalmente estaba completa. Jessica en aquel entonces era una chica dulce con una sonrisa tan hermosa como las flores de azahar. Al principio, solía venir a la cocina conmigo, alegre, contándome sus planes para el futuro. «Michael. Mamá, quiero tener muchos hijos, así tendrás una gran familia de nietos», me dijo una vez. Y le creí. Pensé que la felicidad por fin nos había encontrado. Vi cómo se iluminaban los ojos de Mako cada vez que Jessica estaba cerca, y en silencio agradecí a Dios por darme una nuera así. Pero la tragedia me golpeó como una pesadilla. Una descarga eléctrica en la obra, una caída de un andamio alto. Recibí la llamada a medianoche, la voz temblorosa del capataz al teléfono. «Señora Villicen, su Mako tuvo un accidente. Venga al hospital inmediatamente». Salí corriendo de casa, con el corazón acelerado descalzo por las calles frías. Al llegar, la imagen de Mako inmóvil, envuelto en vendas blancas, se me quedó grabada en la memoria. Me quedé allí a su lado, viendo al hijo que había sido el pilar de nuestra familia reducido a un ser tan frágil como un niño. «Estoy aquí, Mako», susurré, apretándole la mano. «Mamá está aquí contigo». Los meses siguientes fueron una cadena de días interminables. Mako se recuperó lentamente, pero sus piernas nunca volvieron a ser las mismas. El médico dijo que tendría que vivir con muletas de madera por el resto de su vida. De un hombre fuerte, siempre sonriente y hablador, Mako pasó a ser una sombra silenciosa. Hablaba menos y su mirada a menudo estaba llena de tristeza. Cada vez que lo veía apoyado en sus muletas, dando pasos vacilantes en el patio, sentía como si alguien me arrancara el corazón. Cuando Mako regresó del hospital, sentí como si el mundo entero hubiera cambiado.
La casa de 2 pisos que mi hijo había construido con tanto orgullo, y que antes estaba llena de risas, ahora estaba tan silenciosa como una tumba. Reorganicé la sala de estar, convirtiéndola en un espacio en la planta baja para que Mako pudiera moverse con más facilidad. Cada vez que miraba la sencilla cama que le había preparado, me dolía el alma. Esa habitación había sido planeada por Mako y Jessica como la futura sala de juegos de sus hijos, pero ahora era solo un refugio improvisado para un hombre que luchaba contra su propio cuerpo. Las primeras semanas, Jessica todavía fingía ser una esposa devota. Ella le traía un tazón de sopa caliente a su habitación, le servía su medicina con cuidado e incluso sonreía cuando le daba las gracias. Quería creer que ella todavía amaba a Mako, que solo estaba tratando de adaptarse a la nueva situación. Pero cada día que pasaba, me daba cuenta de que todo era una fachada. La paciencia de Jessica se agotó a una velocidad que me asombró. Una mañana temprano, cuando la primera luz entró por la ventana, vi a Mako sentado en su silla de ruedas, con un brillo extraño en sus ojos. «Mamá, hoy quiero ir al jardín», dijo con la voz llena de entusiasmo. «Quiero respirar un poco de aire fresco. ¿Puedes llamar a Jessica para que me ayude?» Asentí, aliviada de ver a mi hijo, encontrando un pequeño motivo de alegría. Fui a la cocina donde Jessica estaba preparando café, vestida como si se estuviera preparando para salir. «Jessica, Michael quiere ir al jardín. ¿Puedes ayudar un poco a tu marido?», pregunté, intentando mantener la voz suave. Se giró con el ceño fruncido y cara de fastidio. «Suegra, tengo un montón de cosas que hacer», respondió con frialdad. «¿No puede arreglársela solo un rato?». Sin esperar mi reacción, golpeó la taza de café sobre la mesa y salió hecha una furia, dejándome allí inmóvil. Regresé a la habitación y vi a Mako todavía junto a la ventana, con la mirada baja y las manos agarrando los bordes de la silla de ruedas. «Mamá, ya no importa». «Olvídalo», susurró casi inaudiblemente. Quise correr tras Jessica y gritarle en la cara. Pero al ver a Mako, solo pude empujar su silla hacia el jardín, forzando una sonrisa para ocultar el dolor que me destrozaba por dentro. Las comidas familiares, que solían ser el momento más caluroso del día, ahora se habían convertido en una prueba difícil. Me esforzaba por cocinar los platos que más le gustaban a Mako, como chili o sopa casera, con la esperanza de devolverle un poco de alegría. Pero Jessica se sentaba allí, apenas comía un bocado y luego dejaba los cubiertos, murmurando que no tenía apetito. Todavía recuerdo cómo solía elogiar mis pimientos rellenos, cómo se reía, diciendo que quería aprender a cocinarlos para Mako. Ahora, en cambio, miraba a su marido con evidente fastidio, como si compartir la mesa con él fuera un sacrificio. «Jessica, ¿te encuentras mal?», le pregunté una vez, intentando mantener la calma. Ella simplemente se encogió de hombros y murmuró: «No, simplemente no tengo hambre». Pero yo sabía bien que no era la comida lo que le quitó el apetito, pero a Mako y a toda la familia. Una vez, mientras pasaba por la cocina a buscar agua, oí la voz de Jessica a través de la puerta entreabierta. Hablaba por teléfono, en voz baja, pero llena de cálculo. «No te preocupes, mientras la casa esté dividida en 2, tendremos suficiente capital para empezar de nuevo». Se me heló el corazón como si alguien me lo apretara. La casa que Mako había construido con sudor y lágrimas. La casa cuya llave me entregó con el orgullo de un hijo. Ahora se estaba convirtiendo en una presa de su plan. Quería abrir la puerta de un empujón y confrontarla de inmediato. Pero me contuve. Necesitaba tiempo. Necesitaba pruebas. Necesitaba proteger a Mako de esta cruel verdad, al menos por ahora. Jessica también empezó a cambiar por fuera. Los sencillos vestidos de antes fueron reemplazados por unos caros, ajustados y brillantes. Su lápiz labial era más brillante, su perfume tan fuerte que tenía que abrir las ventanas cada vez que pasaba.
Salía con frecuencia por la noche con excusas como una reunión con viejos amigos o salir a relájate un rato. La veía alejarse, sus tacones resonando contra el suelo, y se me encogía el corazón. Recordé los días en que aún sostenía la mano de Mako, sonriendo radiante mientras hablaban de su futuro. Ahora, cada vez que se iba, sentía que no solo dejaba atrás a Mako, sino también las promesas que una vez me hicieron confiar en ella. Los rumores de los vecinos empezaron a llegarme. Una tarde, mientras compraba verduras en el mercado, la señora Davis, la vendedora de siempre, me jaló del brazo y me susurró: Linda, no quiero hablar mal, pero últimamente he estado viendo mucho a tu nuera con un hombre desconocido en la cafetería de la esquina. Son muy cariñosos, ríen y hablan como si fueran pareja. Forcé una sonrisa y le di las gracias, pero en mi interior la sospecha ya se había convertido en certeza. No quería creerlo, pero las piezas se encajaban poco a poco. Jessica ya no era la niña que una vez consideré mi hija. Se había convertido en una extraña con planes que aún no me atrevía a afrontar. Lo peor llegó una noche, cuando el dolor atormentaba a Mako. Lo oí gemir suavemente en su habitación y gritar con voz débil: Jessica, ¿puedes ayudarme a masajearme un poco la pierna? Me duele mucho. Me quedé fuera de la puerta, esperando un gesto de ternura de mi nuera. Pero Jessica apartó bruscamente la mano de Mako, con la voz afilada como un cuchillo. No soy tu enfermera. Si necesitas cuidados, contrata a alguien que te cuide. Me quedé allí, con la mano apretada en el pomo de la puerta, sintiendo como si me hubieran clavado una daga en el pecho. Michael se quedó en silencio. No respondió, pero sabía que esas palabras lo habían herido profundamente. La casa que una vez rebosó de risas ahora se hundía en un silencio denso. Cada noche me sentaba en el porche, escuchando a los grillos, con el corazón destrozado. Pensaba en los días en que Mako aún estaba sano, cuando abrazaba a Jessica y le decía: Mamá, encontré a la persona que caminará conmigo el resto de mi vida. Había creído tener la esperanza de que Jessica le diera felicidad a mi hijo. Pero ahora el amor en sus ojos había muerto, dejando solo desprecio y cálculo. Cada vez que miraba a Mako con sus muletas de madera y su mirada vacía, sentía que había fracasado. No solo como madre, sino como alguien que creía en el amor y la honestidad. Una tarde gris con el cielo cubierto de nubes, acababa de dejar la jarra de agua sobre la mesa cuando oí que se abría la puerta con un repiqueteo de tacones. Jessica entró, pero no estaba sola. A su lado estaba Jennifer Rivers, a quien reconocí al instante, una vieja conocida de mis días en el juzgado, ahora de vuelta con una mirada fría y distante. Jennifer vestía un traje negro impecable, con un maletín en la mano, caminando con un aire de poder que parecía querer dominar toda la sala. La miré y se me encogió el corazón al recordar los días que nos sentábamos juntas en el bufete compartiendo sueños de justicia. Ahora estaba al otro lado, sin siquiera saludarme, como si fuera una extraña. Jessica, con un vestido azul brillante, estaba sentada en una silla sin atreverse a mirarnos ni a Mako. El ambiente en la cocina se tensó como si estuviera a punto de estallar una tormenta. Jessica le acercó un fajo de papeles a Mako, con la voz seca y sin rastro de emoción. Firme aquí. Nos divorciamos. Por ley, esta casa debe dividirse por la mitad. Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Miré a Mako. Su rostro, ya pálido, ahora estaba blanco como una sábana S. Y no una gota de sangre. Le temblaban las manos, aferrándose al borde de la mesa como si intentara aferrarse a su última esperanza. Dejé el vaso de agua sobre la mesa e intenté mantener la voz serena, aunque por dentro la rabia me consumía. ¿Con qué fundamento dices que esta casa es propiedad común? Jessica levantó la barbilla con una expresión tan descarada que me dieron ganas de saltar de la silla. Estamos legalmente casados. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen por la mitad.
¿No conoces la ley? Sus palabras fueron como una bofetada, no solo para mí, sino también para los años de sudor y lágrimas que Mako había invertido en construir esta casa. Respiré hondo, contuve la ira y respondí con voz firme: te equivocas, Jessica. Esta casa es propiedad de Mako. Fue comprado y está a su nombre antes de que ustedes dos se casaran. Legalmente, no tienes derecho a ello. La atmósfera en la sala se congeló. Mako levantó la cabeza y en sus ojos desesperados apareció un rayo de esperanza. Jennifer, sentada junto a Jessica, intervino con una voz tan afilada como un cuchillo. La señora Villisor en la ley matrimonial de Estados Unidos. Hay cláusulas que permiten que los bienes separados se consideren bienes conyugales después de varios años de cohabitación. Deberías tener cuidado con lo que dices. La miré directamente a los ojos. La que solía sentarse conmigo en juicios tensos. La que solía llamarme linda con respeto. Ahora me veía como una enemiga. Le respondí palabra por palabra. Jennifer, conozco la ley mejor que nadie aquí. La sala se sumió en un silencio absoluto. Y entonces Mako me miró sorprendido con una chispa de orgullo que no le había visto desde que salió del hospital. Pero Jessica no se detuvo. Se levantó de un salto gritando con voz estridente: no me importa quién eras antes. Solo quiero deshacerme de esta carga. Él ya está inválido y yo todavía tengo un futuro por delante. De mí. Esas palabras cayeron sobre Mako como un martillazo. Se quedó allí sentado en silencio, con los hombros temblando y la voz entrecortada. Jessica, ¿de verdad piensas eso? Ella miró hacia otro lado, sin responder, y su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Sentí como si me arrancaran el corazón. Michael, mi hijo, el orgullo de mi vida, ahora era considerado una carga por la mujer que amaba. Quería correr hacia Jessica, abofetearla y gritarle que no merecía el amor de mi hijo, pero me quedé allí, con las manos agarradas al borde de la silla, luchando por no desmoronarme. Jennifer se levantó y sacó a Jessica de la casa, dejando la solicitud de divorcio sobre la mesa como una cicatriz indeleble. La puerta se cerró de golpe, y Mako y yo nos quedamos en un silencio sepulcral. Empecé a lavar los platos, intentando hacer algo para no tener que enfrentar el dolor que me oprimía el pecho. Pero me temblaban tanto las manos que acabé rompiendo un cuenco de porcelana. El sonido del cristal al romperse resonó con tristeza, como mi corazón en ese momento. Mako seguía sentado inmóvil, con la mirada vacía fija en los papeles del divorcio. Mamá, murmuró con voz débil. ¿Qué hice para que cambiara así? No respondí de inmediato. Simplemente me senté a su lado y le puse la mano en el hombro. No hiciste nada malo, dije con la voz entrecortada. Ella es la que está equivocada, no tú. Pero en el fondo sabía que la verdad era aún más dolorosa. Jessica no solo quería dejar a Mako. Ella quería tomar todo lo que habíamos construido. Esta casa, donde Mako había puesto su sudor y sus lágrimas para construirla, ahora se había convertido en el objetivo de su frío plan. Pensé en aquellos días que caminábamos por calles inundadas del anillo de bodas que vendí para apoyar el sueño de Mako de su promesa de darme un hogar del cual nadie jamás podría echarnos. Ahora todo eso estaba en peligro no por culpa de un extraño, sino por culpa de la misma persona a quien Mako había llamado su esposa. Esa noche me senté solo en el porche escuchando a los insectos en la oscuridad. Soplaba el viento frío pero no sentía frío. Sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. En los días posteriores al divorcio, los papeles se pusieron sobre la mesa. El aire en la casa se volvió tan pesado que sentí como si me aplastara el pecho. Cada rincón de la casa, desde la mesa de madera donde solíamos reír hasta el pasillo por donde Mako caminaba con paso firme, ahora estaba lleno de un silencio gélido. Miré a Mako, mi hijo, comiendo su cena en silencio, sus manos lentas mientras llevaba pequeños bocados a su boca.
No dijo nada, solo bajó la cabeza. Su delgada espalda proyectaba una larga sombra en el suelo mientras regresaba a su habitación con sus muletas. Quería correr tras él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras de consuelo ahora serían como un gas pasajero, incapaces de calmar su dolor. Esa noche estuve dando vueltas en la cama, sin poder dormir. La tenue luz de la luna se filtraba a través de la ventana, dibujando líneas débiles en el techo. Pensé en Mako, en todos los años que habíamos pasado juntos, en la promesa que me había hecho a mí misma de protegerlo de todo daño. Pero ahora era la persona que más amaba la que le estaba rompiendo el corazón. Me sentí impotente, como si todos mis años de lucha hubieran sido en vano. Finalmente tuve sed, me levanté, me puse una chaqueta ligera y caminé hacia la cocina. Cuando pasé por el dormitorio de Jessica y Sarah, mi nieta pequeña, oí un murmullo. La fría voz de Jessica atravesó la puerta de madera como un cuchillo. Sarah, escucha atentamente. Mañana en el tribunal, si el juez te lo pregunta, tendrás que decir que tu papá ya no puede cuidarte. Tienes que decirle, no quieres vivir con una persona enferma. ¿Entiendes? Esas palabras fueron como una daga directa a mi corazón. Me quedé quieto, con la mano agarrando el vaso, casi dejándolo caer. La voz de Sarah respondió débil y sollozando. Pero no quiero mentir, mamá. Amo mucho a papá. Su voz temblaba como si estuviera tratando de aferrarse al poco amor que quedaba en su inocente corazón. Jessica respondió con dureza y sin paciencia. Si no me obedeces, tú y yo lo perderemos todo. ¿Quieres vivir miserablemente con tu pobre abuela y tu padre inválido? Yo estaba allí, con el corazón apretado, sintiéndome como si alguien me estuviera aplastando el pecho. El vaso en mi mano temblaba y el agua se derramaba. Jessica, a quien una vez consideré una hija, ahora estaba obligando a su propia hija de 8 años a mentir para traicionar a su propio padre. La rabia me consumía, pero junto con ella un dolor indescriptible. Sarah, mi nieta, a quien amo como a mi propia sangre, estaba siendo empujada por su madre a tomar una cruel decisión. En silencio, di un paso atrás. Regresé a mi habitación antes de que pudieran descubrirme. Sentada en la cama, me cubrí la cara con las manos, tratando de contener las lágrimas que caían. Pensé en Mako y cómo solía cargar a Sarah en sus hombros, riendo mientras ella señalaba las estrellas en el cielo. Abuela, quiero ser astronauta. Sarah había hecho brillar sus ojos. Mako la abrazó y le susurró, lo lograrás, cariño. Tu papá cree en ti. Ahora, Jessica quería quitarle ese amor a Sarah para convertirla en una pieza de su plan. No lo podía permitir. No podía dejar que mi nieta creciera con lecciones de mentiras y crueldad. A la mañana siguiente, tan pronto como salió el sol, me levanté temprano y preparé el desayuno como de costumbre. Mako todavía estaba dormido, con el rostro demacrado y los ojos hundidos por tantas noches sin dormir. Lo miré a través de la rendija de la puerta y el dolor me destrozó. Pero ese día supe que tenía que actuar no solo por Mako, sino también por Sarah. Llamé a la niña al patio trasero donde el naranjo cargado de frutas perfumaba el aire. Sarah salió con los ojos rojos, su vestido azul manchado como si hubiera estado llorando toda la noche. Me senté en el banco de madera y la atraje para que se sentara a mi lado. Cariño, dije en voz baja. Anoche escuché la conversación entre tú y tu mamá. Estás muy asustada, ¿verdad? Sarah me miró con los labios temblorosos y de repente estalló en lágrimas, abrazándome fuertemente. Abuela, no quiero hacer eso. Ella sollozó. Su llanto me rompió el alma. No quiero irme, papi. No quiero mentir. Solo quiero estar contigo y con papá. La abracé fuerte, sintiendo sus pequeños hombros temblar en mis brazos. Mis lágrimas cayeron en silencio, pero mantuve mi voz firme. No tengas miedo, Sarah.
Tu abuela está aquí. No tendrás que mentirle a nadie. La verdad es nuestra arma más poderosa. Recuerde eso. Seba levantó su rostro, sus ojos claros llenos de lágrimas, me miró fijamente. Pero mamá dice que si no hago lo que quiere, no me dejará ver a papá, susurró con miedo. Le sequé las lágrimas, con el corazón dolorido, pero lleno de determinación. Tu mamá se equivoca, dije con seguridad. Nadie puede separarte de tu papá ni de tu abuela. Te prometo que superaremos esto como tu papá y yo hemos superado tantas dificultades. Sara asintió, me apretó la mano y, en ese momento, sentí que una nueva fuerza despertaba en mí. Luchaba no solo por Mako, sino también por mi nieta para que no creciera rodeada de engaños y miedo. Después de esa noche, escuché la conversación entre Jessica y Sarah. Mi corazón ardía con un fuego de ira y dolor. No podía permitir que mi nuera convirtiera a mi nieta en un peón de su cruel plan. Pero sabía que las palabras hirientes o las confrontaciones directas no serían suficientes para proteger a Mako y Sarah. Necesitaba pruebas. Necesitaba una verdad lo suficientemente aguda como para romper la armadura que Jessica había construido. Y así fue como decidí acudir a un viejo conocido de una vida que creía haber enterrado, Robert Medina, un experimentado investigador privado que una vez fue mi aliado en los días en que yo misma me enfrentaba a los tribunales. La oficina de Robert estaba escondida en un pequeño callejón de Chicago, donde el olor a tabaco viejo se mezclaba con secretos inconfesables. La habitación estaba diminuto, iluminado solo por una vieja lámpara de escritorio llena de carpetas amarillentas y fotografías en blanco y negro. Cuando empujé la puerta y entré, Robert estaba sentado detrás del escritorio, con un cigarrillo medio ahumado en la mano. Al verme, se levantó de un salto, con los ojos abiertos de sorpresa. «Linda», exclamó con una voz que salía del humo. «Dios mío, ¿cuántos años han pasado? Creía que te habías jubilado por completo». Sonreí fríamente, aunque por dentro sentía un dolor sordo. Mi vida pasada, aquellos días en que me llamaban la reina de la ley, eran ahora solo un lejano recuerdo. Pero hoy tenía que volver a ella por mi hijo y mi nieta. Me senté en la silla de madera frente a Robert y le conté a grandes rasgos la historia de Mako, el accidente, el cambio en Jessica, la demanda de divorcio y el plan para obligar a Sarah a mentir. Robert escuchó en silencio, asintiendo con la mirada fija de nuevo, como un lobo viejo que huele a su presa. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Déjamelo a mí, pero prepárate, linda. A veces la verdad duele más que la sospecha». Asentí con firmeza, apretando los puños. «Estoy lista, Robert. Solo necesito la verdad, por muy dolorosa que sea». Unos días después, Robert me encontró en una pequeña y solitaria cafetería a las afueras. Cuando llegué, ya estaba sentado en un rincón apartado con una taza de café solo delante y una carpeta delgada sobre la mesa. Me la acercó sin decir palabra. La abrí y sentí que se me paraba el corazón. Las fotos del interior eran nítidas. Jessica con un llamativo vestido rojo del brazo de un hombre corpulento y elegante que salía de un lujoso hotel en Gold Coast. Sonreía radiante, con un brillo en los ojos que contrastaba con el rostro frío y amargado que le mostró a Mako. Tomé las fotos con manos temblorosas, sintiendo como si me vertieran hielo en el pecho. «Se llama William Harris», murmuró Robert con voz grave. «Un magnate inmobiliario conocido por seducir a mujeres con propiedades para luego apropiarse de sus bienes. Tiene un ejército de abogados y contactos poderosos que lo encubren todo». Miré una foto donde Jessica llevaba un brazalete brillante que nunca antes había visto. «Esto no es una aventura», continuó Robert. «La recoge, paga todas sus cuentas, desde restaurantes de lujo hasta vestidos caros. Sospecho que es un plan calculado, linda. Quiere la casa de Mako y William está detrás de ello». Mi corazón se llenó de dolor y rabia.
mientras Mako luchaba contra cada espasmo de dolor, intentando dar pasos con sus piernas lastimadas. Jessica, la esposa que tanto amaba, disfrutaba con otro hombre, planeando quitarle el hogar que mi hijo había construido con toda su vida. Pensé en las noches en que Mako miraba por la ventana con los ojos vacíos, y quise gritar contra tanta injusticia. ¿Hasta dónde ha llegado con él?, pregunté, con la voz quebrada por la furia contenida. Robert suspiró y negó con la cabeza. Muy lejos, Linda. Encontré recibos de hotel, billetes de avión e incluso transferencias bancarias de la cuenta de William a la suya. Esto no es solo un romance. Es un negocio. Le pagué a Robert, pidiéndole que siguiera mirando. Necesito toda la puedo conseguir pruebas, por pequeñas que sean, le dije con voz firme. Robert asintió con una mirada comprensiva. Sigues siendo la misma Linda que conocí, dijo. Duro como el acero, pero ten cuidado, William no es un hombre fácil de enfrentar. Sonreí fríamente, pero en el fondo sabía que no tenía otra opción. Esto no fue solo un divorcio. Fue una batalla para proteger a mi familia. Esa noche escondí el sobre con las fotos en el cajón cerrado de mi habitación. No quería que Mako los viera. No quería que él enfrentara la verdad de que su esposa lo había traicionado tan descaradamente. Mako ya había sufrido bastante el accidente, los insultos de Jessica, las miradas de lástima de la gente. No podía permitir que otra puñalada le rompiera el corazón. Durante la cena, Jessica apareció vestida tan ostentosamente como siempre. Ella se sentó a la mesa y con mucha naturalidad le propuso matrimonio. Mamá, creo que deberíamos vender esta casa y mudarnos a un apartamento de lujo más cómodo. Vivir aquí se está volviendo aburrido, ¿no crees? La miré directamente a los ojos con una frialdad cortante. Esta casa es el resultado del arduo trabajo de Mako, dije con voz tranquila pero firme, no es algo que puedas vender por capricho. Jessica tensó los labios moviéndolos como si quisiera responder, pero simplemente se quedó callada y comenzó a servirle comida a Seba. Miré a Seba y vi que sus ojitos evitaban los míos y sentí un dolor agudo en el pecho. Ella sabía demasiado, pero era demasiado joven para cargar con ese peso. Al verla nació una nueva fuerza en mí, no solo para proteger a Mako, sino también para proteger la inocencia de Seba de las cicatrices que su madre estaba tratando de dejar en ella. La mañana de la primera audiencia estaba lloviendo ligeramente. Las gotas caían torcidas como mis propias lágrimas. Ayudé a Mako a salir del viejo coche, cada uno de sus pasos pesados, no solo por la muleta de madera, sino también por la carga invisible sobre sus hombros. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos por las noches de insomnio, pero aún así me dio una débil sonrisa para que no me preocupara. Mamá, estoy bien, dijo, aunque su voz temblaba y sabía que estaba tratando de ocultar el dolor. Apreté su mano con fuerza, intentando transmitirle algo de mi fuerza, aunque por dentro me dolía el corazón, pensando en lo que estaba por venir. Al otro lado del juzgado, un coche de lujo se detuvo en seco. Jessica salió orgullosamente vestida con un brillante vestido verde esmeralda, una sonrisa triunfante en sus labios como si la victoria ya estuviera asegurada. Sus padres y su hermano la siguieron, riendo y hablando en voz alta como si fueran a una fiesta en lugar de a un juicio. Al verlo se me revolvió el estómago. No entendieron los años de sacrificio de Mako para construir esta casa. No vieron las noches de insomnio que pasé protegiendo a mi familia. Para ellos, todo era un juego y Mako la presa fácil. Dentro de la sala del tribunal, el aire estaba cargado de olor a madera vieja y tensión. Mako se sentó en el banco del demandante, agarrando fuertemente su muleta, con la mirada fija en el suelo como si quisiera escapar de todas las escaleras. Me quedé detrás de él en silencio, esperando mi momento. Jessica tomó el asiento del acusado, cruzó las piernas y golpeó el suelo con los talones. Cada toque una burla. Ella miró a Mako fríamente, sin una pizca de emoción,
como si ya no fuera su marido. Jennifer Ríos. El abogado de Jessica se puso de pie. Su voz firme resonó por toda la habitación. Señoría, mi clienta, la señora Jessica Torres, ha tenido que soportar una vida insostenible junto a un marido discapacitado durante muchos años. El señor Michael Villasenor ya no puede trabajar. No tiene la salud para cumplir el papel de esposo y padre. Solicitamos el divorcio y la división de bienes, incluida la mitad del valor de la casa que han compartido durante su vida en común. Cada palabra que ella decía era como una puñalada en mi corazón. Quise levantarme y gritar que estaban distorsionando la verdad, pero me contuve, agarrando con fuerza el viejo maletín de cuero. Jessica asintió, añadiendo una frase venenosa, su voz llena de desprecio. Él no es más que una carga. Merezco una vida mejor sin servir a alguien que no vale nada. Esas palabras fueron un golpe directo para Michael. Intentó ponerse de pie, con las manos temblorosas apoyadas en las muletas y la voz entrecortada por la emoción. Yo todavía puedo cuidar de mi hija. Sigo siendo el padre de Sarah. Pero su garganta se cerró, incapaz de terminar la frase. Su cara se puso roja. El sudor le corría por la frente y vi que sus ojos se llenaban de lágrimas, como si toda la fuerza que le quedaba se estuviera desmoronando. La risa sarcástica de Jessica estalló cruel y gélida. Mírate, Michael. Ni siquiera puedes mantenerte en pie. ¿De quién crees que vas a cuidar? Toda la sala murmuró. Unas miradas de lástima se fijaron en mi hijo. Sentí que mi corazón se desgarraba. Miguel, el hijo que una vez fue mi orgullo, ahora humillado delante de todos, llamado inútil por la mujer que decía amarlo. La balanza de la justicia parecía inclinarse a favor de Jessica y yo sabía que si no actuaba, todo lo que Michael había sacrificado se perdería. En ese instante me puse de pie. Caminé tranquilamente hacia la mesa de defensa. Abrí el viejo maletín de cuero. El sonido de la cremallera resonó con fuerza en la habitación silenciosa. Lo coloqué sobre la mesa. Acerqué una silla a Michael y sentí la mirada atónita de mi hijo. Respiré profundamente. Entonces me levanté. Mi voz, clara y firme, resonó. A partir de este momento, yo, Linda Villisor, seré la representante legal de mi hijo, el señor Michael Villasenor. Toda la sala quedó en silencio como si el tiempo se hubiera detenido. Jennifer estaba petrificada, con los ojos abiertos por el asombro. Jessica me miró fijamente con la boca abierta. Su rostro se puso pálido como si hubiera visto un fantasma del pasado. Las personas mayores en la sala comenzaron a murmurar. Algunos susurraron, Linda Villasenor, ¿podría ser? Sentí que la ola de sorpresa se extendía, pero mantuve mi mirada fija en el juez Morales, quien no me quitaba la vista de encima. El juez golpeó suavemente su mazo, con voz temblorosa, llena de duda y respeto. Señora Linda Villasenor, ¿es usted por casualidad la reina de la ley? Aquella pregunta recorrió la sala como un viento que desató un murmullo general. Michael me miró con los ojos húmedos, incrédulo, como si por primera vez descubriera que su madre no era solo una madre. Los ancianos presentes comenzaron a asentir, murmuran. Do entre ellos sobre las historias del pasado, sobre la mujer que una vez hizo temblar a los abogados rivales. Asentí con voz firme. Señoría, nunca he dejado de creer en la justicia. Esas palabras no fueron solo para el juez, sino también para mí, para Michael y para aquellos que me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Sentí que la fuerza de días pasados despertaba dentro de mí, como si la llama que creía extinguida hacía tiempo se estuviera reavivando. Miré a Jessica y la vi estremecerse. La sonrisa triunfante en sus labios se había desvanecido. Jennifer, que una vez fue mi amiga, bajó la cabeza como si supiera que se enfrentaba a un oponente que no podía subestimar. En la siguiente audiencia,
La atmósfera en la sala del tribunal era tan tensa como una cuerda a punto de romperse. La sala estaba abarrotada. Reporteros con bolígrafos listos, vecinos curiosos, todos atraídos por la noticia de que la reina de la ley había regresado. Un rumor que se extendió como reguero de pólvora por todo Chicago. Entré sosteniendo la mano de Mako, sintiendo la mano temblorosa de mi hijo agarrando mi brazo. No dijo nada, pero en sus ojos cansados apareció una chispa de esperanza. Apreté su mano suavemente, queriendo decirle que estaba allí y que no dejaría que nadie le arrebatara lo que por derecho le pertenecía. Ya sé que estaba sentada en el banquillo de los acusados, vestida con su elegancia habitual, aunque su sonrisa habitual ya no tenía el mismo brillo. A su lado, Jennifer Rivers, su abogada, parecía tensa, agarrando una pila de documentos como si fueran su último recurso. La familia de Jessica, sus padres y su hermano ocupaban el banco de atrás, pero sus risas y comentarios fuertes del día anterior habían desaparecido, reemplazados por miradas nerviosas y conspirativas. Sabía que ellos también sentían que la marea estaba cambiando, aunque todavía no comprendían lo que se avecinaba. El juez Morales entró con su habitual porte solemne. Me hizo un gesto para que comenzara. Me levanté, abrí mi viejo maletín de cuero y saqué un paquete de documentos cuidadosamente ordenados. Su señoría, dije con voz clara y firme, presento como primera prueba los documentos de propiedad de la casa ubicada en las afueras de Chicago. Todos los registros indican claramente que esta casa fue comprada por mi hijo Mako Velacino y está a nombre de él 2 años antes de su matrimonio con la señora Jessica Torres. Coloqué los documentos sobre la mesa uno a uno, como si fueran ladrillos que construyeran un muro de verdad. El secretario del tribunal tomó los documentos. Los revisó detalladamente y asintió, confirmando su autenticidad. El juez Morales los miró. Él también asintió, y un leve gesto de aprobación escapó de su mirada penetrante. La sala estalló en murmullos, los rumores se extendieron como una ola. Los rostros de los padres de Jessica palidecieron. Su hermano bajó la cabeza y Jessica apretó los puños, mordiéndose los labios para contener la rabia. Jennifer se puso de pie de inmediato. Su voz aún intentaba sonar, aunque ya temblaba. Su señoría, aunque la casa puede considerarse propiedad separada durante los años de cohabitación, se convirtió en la residencia familiar. Según las leyes matrimoniales de este estado, este hecho puede tenerse en cuenta para la división de bienes. La interrumpí con voz áspera, impidiéndole continuar. Señora Rivers, la ley es muy clara. La residencia común no altera el derecho de propiedad sobre una propiedad adquirida antes del matrimonio. Esta casa es patrimonio intocable de mi hijo. El ambiente en la sala se tensó aún más. Debajo de la mesa, Mako me apretó la mano con fuerza y sentí la calidez de su temblor. Lo miré, y en sus ojos reapareció esa chispa de esperanza, como si por primera vez en mucho tiempo creyera que podíamos ganar. Pero sabía que los documentos de la propiedad eran solo el primer paso. No les di tiempo a reaccionar y presenté la segunda prueba. Una pequeña memoria USB que contenía algo capaz de sacudir todo el juicio. Su señoría, dije con voz tranquila pero cortante, quiero presentar una grabación realizada la noche anterior a la primera audiencia. Le entregué la memoria USB al secretario, y cuando la grabación comenzó a reproducirse, toda la sala quedó en silencio. Jessica. Se oyó una voz fuerte, áspera y cruel. Sarah escuchó atentamente. Mañana en el juzgado, si el juez pregunta, tienes que decir que tu papá ya no puede cuidarte. Tienes que decir que no quieres vivir con una persona enferma. ¿Entiendes? Entonces se oyó el sollozo de Sarah. Pero no quiero mentir, mamá. Quiero mucho a papá. Entonces la voz de Jessica se endureció sin piedad. Si no haces lo que te digo, lo perderemos todo. ¿Quieres vivir miserablemente con tu pobre abuela y tu padre inválido? La habitación se quedó paralizada. Todas las miradas,
entre el asombro y la indignación, estaban fijas en Jessica. Se levantó de un salto, con los ojos abiertos, gritando: «Eso es falso. Se lo inventó todo para difamarme». Pero le temblaba la voz, y vi que Jennifer le ponía una mano en el hombro, pidiéndole que se callara. El juez Morales levantó la mano y ordenó: «Orden en la sala. Quiero escuchar al testigo directo». Llamar a la niña Sarah Villas sino al estrado. Sarah entró con pasos vacilantes, con los ojos hinchados por el llanto, pero limpios y claros. Al verla se me rompió el corazón. Tenía solo 8 años y ya tenía que situarse entre la verdad y la mentira. Jessica se inclinó hacia adelante, su voz era dulce, pero cargada de presión. «Sarah, dile a todos que quieres estar conmigo, ¿de acuerdo?». Toda la sala contuvo la respiración, esperando su respuesta. Sarah levantó su rostro lleno de lágrimas. Miró directamente al juez Morales y con voz clara y decidida, aunque temblando de emoción, dijo: «Quiero a mi papá. No voy a mentir. Quiero estar con mi papá y mi abuela». La habitación explotó. Se oyeron murmullos y entre ellos algunos aplausos discretos de desconocidos. Mako rompió a llorar, escondiendo su rostro entre sus manos y sus hombros temblando. Lo miré y vi que sus lágrimas no eran de dolor, sino de la frágil felicidad de saber que su hija todavía lo amaba. Jessica se puso pálida y gritó desesperada: «El niño está siendo manipulado. Esa mujer le lavó el cerebro». Su voz estridente no encontró oídos. Me acerqué, abracé los frágiles hombros de Sarah y la sostuve contra mi pecho. Miré a Jessica directamente a los ojos y le dije fríamente: «La verdad no se puede manipular, Jessica». Y el niño eligió la verdad. Sarah se acurrucó contra mí, aferrándose a mi ropa con sus pequeñas manos como si yo fuera su único refugio. El juez Morales golpeó el mazo una y otra vez para calmar la sala, pero yo sabía que el curso del juicio ya había cambiado por completo. Jennifer inclinó la cabeza, incapaz de refutar nada. La familia de Jessica permaneció inmóvil, con los ojos llenos de vergüenza. Miré a mi alrededor y vi rostros compasivos, cabezas inclinadas en señal de respeto. De repente, Jessica se levantó de nuevo, con los ojos enloquecidos y su voz estridente cortando el silencio. «¿No le crees? Ella no es más que una abogada fracasada. Perdió un caso importante de forma tan humillante que tuvo que abandonar su profesión. ¿Quién puede confiar en alguien así?». Sus palabras explotaron como una bomba. Toda la sala se agitó con el murmullo creciendo como una ola. Algunos periodistas escribían apresuradamente y sus plumas rayaban el papel. Miré a Mako, que bajó la cabeza, agarrando firmemente sus muletas, como si temiera que mi pasado arruinara todo lo que habíamos logrado. Sarah a mi lado me apretó la mano con fuerza. Sus ojos claros reflejaban pura preocupación. Respiré profundamente y sentí que me ardía el pecho. Las palabras de Jessica no solo fueron un golpe a mi honor, sino también un intento desesperado de quebrantar la confianza de Mako y Sarah. Pero no tenía miedo. Me había enfrentado a insultos más venenosos que ese, y aprendí a convertir el dolor en fortaleza. Me levanté, caminé hacia la mesa de la defensa y fijé mi mirada en el juez Morales. Mi voz sonaba extrañamente tranquila, pero cada palabra era tan afilada como una navaja. Sí, dejé la abogacía, pero no porque fuera débil. Hace muchos años, perdí un caso importante. Y no fue por falta de habilidad ni de pruebas, sino porque mi exmarido y su rica amante sobornaron al juez. Cada documento, cada argumento mío era impecable, pero el veredicto final fue una flagrante distorsión de la justicia. Mi honor quedó enterrado bajo dinero sucio y decidí retirarme para preservar mi dignidad. La habitación quedó en un silencio absoluto. Todas las miradas estaban fijas en mí, ya no con curiosidad o compasión, sino con profunda empatía. Mako levantó la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas,
mirándome como si por primera vez entendiera toda la verdad de lo que había pasado. Sentí que Seba me apretaba la mano con más fuerza y supe que mis palabras no solo defendían mi honor, sino que también le mostraban a mi hijo y a mi nieta que nunca me había doblegado ante la injusticia. Seguí hablando, mi voz firme sin temblar. Ese juez años después fue investigado y condenado a prisión por múltiples cargos de cohecho. Y yo, desde ese día juré que nunca más permitiría que se empañara la justicia. Hoy estoy aquí no por la fama, sino por mi hijo, por mi nieta y por la verdad que nuestra familia merece. Hice una pausa, observando la habitación, y vi los lentos movimientos de cabeza de los ancianos, que habían oído hablar de mí, de la reina de la ley, de otro tiempo. En ese momento, el juez Morales se inclinó hacia adelante, golpeó suavemente su mazo y sus ojos brillaron con un respeto imposible de ocultar. «Puedo dar fe de las palabras de la señora Villasine», dijo con voz grave y firme. «Hace muchos años, cuando era apenas un joven abogado, Linda me defendió en un caso similar. Ha sido la persona que más ha valorado la verdad y la ley que he conocido». Sus palabras resonaron por la sala como un viento, despertando murmullos de admiración. Los periodistas escribieron apresuradamente y algunos susurraron: «La reina de la ley ha regresado». Miré a Jessica. Ella se tambaleaba como si estuviera a punto de desmoronarse. Su rostro pálido, sus labios apretados ya no contenían el orgullo de antes. Jennifer, su abogada, simplemente bajó la cabeza y hojeó documentos sin rumbo fijo, como si aceptara la derrota. La familia de Jessica permaneció inmóvil, con los ojos llenos de vergüenza, incapaces de mirarme a la cara. Me volví hacia Michael y lo vi mirándome con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Mamá», murmuró con voz quebrada. Puse mi mano sobre su hombro, apretándolo suavemente como para decirle que no lo dejaría desmoronarse. El juez Morales se puso de pie. Su voz resonó con claridad. «El tribunal hará un receso. El veredicto final se dará en la próxima audiencia». El fuerte golpe del Gavilanes resonó fuerte, como el punto final a la verdad que acababa de salir a la luz. Cuando salimos de la sala del tribunal, la multitud se apartó para dejarnos pasar. Unos desconocidos se acercaron murmurando: «Es tan fuerte. La justicia por fin ha hablado». Una anciana me tomó la mano, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, Linda. Has restaurado nuestra fe en que la verdad aún tiene valor». El día del veredicto, la sala estaba abarrotada. Ya no había sitio ni para estar de pie. Reporteros, vecinos e incluso desconocidos de todo Chicago habían acudido como si toda la ciudad contuviera la respiración, esperando el desenlace de una historia que había conmocionado a todos. Entré de la mano de Michael. Sentí sus dedos temblorosos aferrándome el brazo. Sarah estaba a nuestro lado. Sus ojos claros reflejaban preocupación y sus pequeñas manos apretaban las mías con fuerza, como si temiera perderse. Le sonreí, intentando calmarla, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza, como si estuviera en una encrucijada del destino. Ya sé que estaba sentada en el banquillo de los acusados, con el rostro pálido, sin su antiguo orgullo. Su elegante vestido ahora parecía fuera de lugar, como una coraza que ya no podía ocultar su derrota. Jennifer, su abogada, estaba a su lado, su mirada. La mujer se agachó y apretó los puños como si intentara aferrarse a los últimos vestigios de dignidad. La familia de Jessica, sus padres y su hermano, también estaban presentes, pero ya no reían ni hablaban como antes. Sus miradas nerviosas y fugaces revelaban que sabían que la tormenta había llegado y que no tenían dónde esconderse. El juez Morales entró, imponente, llenando la sala de seriedad. Se sentó en la silla principal, su mirada penetrante escudriñando a cada persona. El silencio era total, solo se oía el crujido de papeles y la respiración contenida del público. Se aclaró la garganta y su voz grave sonó como un martillazo del destino. Tras revisar todas las pruebas y testimonios,
El tribunal emite el siguiente veredicto. Se concede el divorcio entre la señora Jessica Torres y el señor Michael Villasenor. La plena propiedad de la casa en las afueras de Chicago permanece con Michael Villasenor, ya que es una propiedad adquirida antes del matrimonio. La custodia de la menor Sarah Villasenor se otorga a su padre, Michael Villasenor, y a su abuela, la señora Linda Villasenor. Señora Jessica Torres no recibirá ningún beneficio económico y solo podrá visitar a su hija bajo supervisión judicial. La sala estalló. Susurros y aplausos contenidos llegaron de todas partes. Michael rompió a llorar desplomándose sobre mi hombro, su delgado cuerpo temblando como si finalmente se hubiera quitado un gran peso de encima. Sara corrió a nuestros brazos, abrazándonos con fuerza, sus lágrimas empapando mi ropa. Abuela, papá, me quedo con ustedes. Sollozó con la voz entrecortada, mezclada con alivio y alegría. Los abracé con todas mis fuerzas, sintiendo el calor de las dos personas que más amaba. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de dolor. Eran de felicidad, de alivio, de saber que nuestra familia estaba a salvo. Jessica se levantó de un salto, con el rostro contraído por la rabia, gritando sin control, «No es justo. Voy a apelar. No puedes hacerme esto». Su voz estridente resonó, pero nadie le prestó atención. Jennifer le puso una mano en el hombro y murmuró, «Es inútil, Jessica. Ya hemos perdido». Dio unos pasos tambaleantes, como si las fuerzas la hubieran abandonado por completo. Su familia se levantó en silencio, cabizbajos, y salió de la habitación sin atreverse a afrontar la mirada despectiva que los rodeaba. Los vi marchar sin sentir ni un ápice de satisfacción. Solo sentí tristeza. Tristeza por Jessica, quien una vez fue mi nuera, parte de nuestra familia, pero que eligió el camino de la traición y la ambición. Unos días después, oí a los vecinos decir que William, el magnate inmobiliario, que estaba detrás de Jessica, había cortado toda comunicación con ella en cuanto supo que había perdido el caso. Ya no la recogía ni pagaba sus lujosas facturas. Jessica tuvo que vivir sola en un apartamento alquilado y ruinoso en las afueras, señalada y rechazada por todos. Una mañana, la señora Davis, la vendedora del mercado, me susurró, «Linda, la vi empacando sus cosas. Nadie sabe a dónde fue, como si quisiera huir de todo». Asentí, sin decir nada. Pero en el fondo, solo deseaba que Jessica encontrara un nuevo camino, aunque sabía que tendría que vivir con lo que había causado. Mientras tanto, nosotros, Michael, Sarah y yo comenzamos una nueva vida bajo el techo que tanto amábamos. Dediqué mi tiempo a llevar a Michael a sus terapias de rehabilitación, viéndolo recuperar poco a poco su confianza en sí mismo. Al principio, todavía era tímido, pero cada vez que Sarah corría hacia él, lo abrazaba y gritaba, «Papá, eres mi superhéroe». Veía los ojos de Michael iluminarse como si una chispa de esperanza se hubiera reavivado. Ayudé a Sarah con su tarea. Juntos dibujábamos imágenes coloridas y cada noche la cocina se llenaba del aroma de los platos que preparaba. Las comidas familiares, que antes habían estado eclipsadas por Jessica, ahora estaban llenas de risas. Sarah contó historias de la escuela. Mako la molestaba juguetonamente y yo simplemente me quedaba allí sentada observando a los dos seres que más amaba con un corazón cálido, como si nunca hubiera pasado una tormenta. Una tarde soleada, vi a Sarah sacar a escondidas mis viejos tacones del armario, ponérselos y caminar tambaleándose, posando como una abogada. «Abuela, cuando crezca seré tan buena como tú», gritó, y luego estalló en carcajadas. Mako, sentado en la silla del porche, la observaba con ojos llenos de felicidad y renacimiento. Me senté junto a mi hijo y mi nieta mirando el naranjo cargado de frutas en el jardín y susurré, «La justicia a veces duerme, pero nunca muere. Solo espera que corazones valientes la despierten». Mako tomó mi mano y su voz se ahogó. «Mamá, no sé qué habría hecho sin ti. Gracias por todo».
Sonreí y apreté suavemente la mano de mi hijo. Solo hice lo que cualquier madre haría, respondí. Aunque por dentro sabía que había hecho mucho más. Había luchado no solo por Mako y Sarah, sino también por mí misma, por la promesa que hice en los días más oscuros de que nunca permitiría que la justicia fuera pisoteada. Las campanas de la iglesia de la cercana plaza del centro comenzaron a sonar. Pero esta vez, el sonido era claro, sereno, como una bendición para nuestra familia. Miré el cielo azul de Chicago con rayos de sol brillando a través de las ramas de los árboles. Después de la tormenta, encontramos la paz. Esta casa, que una vez fue el centro de la batalla, ahora era un verdadero hogar. El lugar donde Mako recuperaba fuerzas, donde Sarah crecía rodeada de amor y donde yo, Linda Velacina, sabía que había cumplido mi promesa a mi hijo y a mi nieta. Me quedé allí al lado de aquellos a quienes más quería. Y por primera vez en muchos años, sentí que mi corazón estaba verdaderamente en paz. Después de todo lo que he pasado, me di cuenta de que la vida puede quitarnos muchas cosas. Nuestra salud, nuestra confianza, incluso las relaciones que parecían más fuertes. Pero hay algo que nadie nos puede quitar. Verdad y amor. Se convirtieron en la luz que me guió, dándome el coraje para enfrentar la traición y la injusticia. Quiero que todos entiendan que en la vida siempre habrá momentos en los que seremos puestos a prueba hasta nuestros límites. Pero si mantenemos la fe y no inclinamos la cabeza ante las mentiras, la justicia finalmente hablará. Y lo más importante, la familia es la mayor fortaleza para superar cualquier tormenta. La historia que acabas de escuchar tiene nombres y lugares cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas. No lo contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de sus propios hogares? Realmente me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías permanecer en silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice y estoy seguro que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora mismo en la pantalla final, les dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy convencido de que te sorprenderán. Gracias por estar conmigo hasta este momento.